Buenas colegas. ¿Están listos para conocer al profe que cambió la vida de miles de adolescentes delincuentes en Ciudadanos Modelo? Les habla su servidora Miss Gis. Aquí en Pedagogía con Sazón tenemos nada más y nada menos que al mismísimo Anton Semyonovich Makarenko, el profe que combinó a Marx con el trabajo colaborativo y bofetadas. Pero solo cuando eran necesarias, no se me confundan. Me has descubierto, Gisela. Pero realmente solo fue una bofetada a lo largo de mi vida. Y eso que me tocó trabajar con niños y jóvenes muy rebeldes, iguales que un joven de secundaria. Maestro, pero cuéntanos acerca de tus inicios. Sé que naciste en 1888 en una familia obrera y que tu padre fue pintor de ferrocarriles. Es decir, ¿fuiste el primer profe que daba clases entre pinturas y vagones? Exactamente, Gisela. Mi salón de clases era el taller donde trabajaba mi padre. Entre trenes y herramientas. Enseñaba yo a leer y a escribir. Vivía yo una época donde el marxismo apenas se aplicaba y de esa manera los niños aprendieron entre ferrocarriles y tantos ruidos, pero las lecciones eran muy bien aprendidas. Luego llegó la Revolución Rusa y con ellos miles de niños se quedaron sin casa, sin hogar y tú te diste a la tarea de educarlos. ¿Me puedes contar cómo fue que hiciste eso? Claro que sí, Gis. Realmente era como trabajar en un equipo de fútbol, pero sin balón. Era un contexto con mucha desigualdad y también aquí mi lema era el que creer en los niños, solo que ellos estaban mal acompañados. Eran unos niños relativamente rebeldes. Ahí creé la colonia Gorky. Esta colonia se daba acerca de la educación. Ahí nosotros empezamos a hacer muebles y cámaras. Usted hace mención en su método acerca de dos pilares fundamentales, que fue la colectividad y el trabajo. Es decir, trabajamos todos juntos y aquí nadie se raja, pero con fondo de Marx. Así es. La colectividad era trabajar en equipo. Éramos como una familia, con la única intención de trabajar, pero con no trabajar viéndolo como en forma de castigo, sino más bien era una herramienta para que ellos pudieran aprender. Le dedicábamos 5 horas al estudio y 4 horas al trabajo. De esa manera, nosotros empezábamos a crear como una empresa, pero con exámenes y tareas. Trabajar haciendo, pero con aroma comunista. Algo así, pero aquí sí se veían resultados que eran tangibles. Aunque es preciso saber que nos autofinanciábamos como instituciones. Ya no necesitábamos presupuesto del Estado. Al contrario, destinábamos una parte al Estado de nosotros, producto del trabajo de los chicos. Hablemos acerca de su método. Usted creía en la técnica pedagógica, ¿verdad? Exactamente. Esta técnica pedagógica la llamé o es vista como la ingeniería de la personalidad. Es decir, que hay que creer en desarrollar personalidades. ¿Y qué hay acerca de los destacamentos mixtos? ¿Nos puede contar? Claro que sí. Estos destacamientos al principio eran de conforme a la edad, pero sentimos que no fueron funcionales. Después hicimos los destacamientos mixtos que acabas de comentar. ¿Estos en qué consistían? Pues realmente estaban niños de diversas edades, donde los grandes cuidaban a los pequeños y también los ayudaban a realizar las tareas que se les ponían ahí. Realmente tratábamos de que fuera un trabajo en colectivo
pero también íbamos rotando con las diversas tareas a los líderes. Cada vez le iba tocando a cada uno ser líder. Entonces no solo hablábamos del espíritu de estar en comunidad, sino también de liderazgo. Todo eso suena bastante interesante, y lo que me llama más la atención es que lo escribió en sus libros, ¿verdad? Llamado Poema Pedagógico y el otro Banderas en las Torres. Eso es muy cierto, ¿verdad? Exactamente. Hablemos de lo bueno y de lo malo que había en su método. ¿Nos podría explicar un poquito más acerca de lo que eran las fortalezas de ese método? Claro que sí, el método tuvo resultados tangibles y medibles. Logramos reinsertar a miles de jóvenes y niños a una buena sociedad. Claro, con una instrucción militar, un poco. De esa manera hicimos una combinación de estudio y trabajo, lo que nos permitió que ellos tuvieran herramientas reales para su vida y el sentido de la comunidad realmente para formar redes de apoyo. Pero también había debilidades, ¿es cierto? Sí, como la del que el colectivo aplastaba la individualidad. Es preciso que en esta pedagogía no hablábamos de individualidad, sino de lo colectivo, pero sí era necesario que la colectividad a veces sobrepasaba los límites de la persona y la persona llegaba a depender de ellos, de sus decisiones. Por esa razón se cree que no se veía realmente los daños psicológicos que podría generar. Es decir, el método eran excelentes creando ciudadanos productivos, ¿verdad? Pero no atendían la parte emocional. Y aparte, hay un tema polémico que a mí me llama muchísimo la atención. Se dice que en su método era más considerado como ingeniería social que como pedagogía. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Nos puede comentar un poquito más al respecto? Es una crítica válida, pero yo respondo a lo siguiente. Estábamos en un contexto de caos social. Todos los sectores, había pasado una guerra y todos los sectores estaban completamente desiguales, en malas condiciones, y pues no era la época en que podíamos nosotros realizarlo todo de una manera muy flexible. Teníamos que poner un método rígido que nos permitiera que podamos lograr reinsertar a todos estos niños. Siempre respetábamos su dignidad humana, eso sí. Y hay otra cosa que llama mi atención. ¿Qué nos podría decir en relación a la crítica pública? ¿Cómo era manejada? Bueno, es que la crítica pública se hacía, ahora sí como lo dice, en público. Se ponía a la persona y se le daba ese tipo de crítica. Sí creemos que el método o lo que se hacía no es muy factible en la actualidad, pero sirvió de mucho en esos tiempos para que ellos pudieran ver sus debilidades y pudieran seguir trabajando en mejorar, tanto en colectivo como en lo individual. También lo acusaron de crear robots comunistas, algo bastante fuerte. Me gustaría conocer un poco más. Pues cuando empezó esto de la Unión Soviética, déjeme decirle que se crearon todas estas ideas del comunismo. Realmente mi método no va hacia el comunismo. Es un buen punto. Se busca que el gobierno tenía unos objetivos ahí que quería conformar ciertos ciudadanos y se fue empalmando en la altura de las circunstancias, porque no fue porque yo haya recibido órdenes. Y creo que algo que todos estamos esperando es que nos cuente acerca de la anécdota que tuvo con este joven llamado Zadorok. ¿Nos puede contar en relación a qué fue lo que sucedió con él? Pues con esta persona un día lo mandé a cortar la leña y me dijo que ve tú mismo. Claro que tuve cierta molestia,
me le lancé hacia él, lo bofeteé y realmente no me siento muy orgulloso de haber hecho eso, pero creo que a veces es mejor dar un regaño que evitar miles de inconvenientes o resistencias. Es decir, ¿un susto es mejor que 1000 sermones? ¿A eso se refiere? No lo recomiendo, pero en ese contexto sí, porque recordemos que los niños eran delincuentes, entonces la forma en que teníamos que aplicar un método duro y eficaz para poderlos reinsertar. ¿Cómo considera usted que podríamos aplicar su método actualmente? Adaptándolo a las nuevas necesidades. Ya estamos en otra época, pero creo que el método de mezclar el estudio y el trabajo, crear responsabilidad y hacer conciencia de ellos mismos, podemos generar un buen impacto ante la sociedad. Usted conoce su método mejor que nosotros. ¿Qué cree que debería de conservarse de manera intacta? El creer en los estudiantes, la fe que el maestro debe de tener en ellos. A pesar de que muchos de ellos no creen en sí mismos, nosotros sí debemos de creer en ellos, porque hay algo ahí que es inquebrantable, que nos puede dar mejoría. Para ir cerrando, maestro, ¿qué les podría usted aconsejar a los docentes el día de hoy? Pues les podría yo aconsejar 3 cosas. La primera, que crean en sus alumnos. Eso es lo más importante, creer en nuestros alumnos. La segunda es que la educación es ciencia y práctica. Todo debe de llevar cierta parte de ciencia, pero lo tenemos que aplicar, no tan solo en nuestra aula, sino también en la sociedad. Y por último, que no eduquemos con golpes, a pesar de que fue un error mío, perdí el control, pero no es necesario los golpes. Muchas gracias, maestro Makarenko. Realmente ha sido un verdadero honor tenerlo aquí en nuestro podcast. Hasta la próxima. Y recuerden, educar es como plantar un árbol. Al principio no se ve, pero luego da sombra a generaciones. Nuevamente le reitero mi agradecimiento por habernos acompañado en este espacio y a ustedes, compañeros, colegas, pues mi recomendación es que apliquemos el método del maestro Makarenko. Pero sin golpes, ¿eh? Nos vemos en nuestra siguiente emisión. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Un gusto saludarles. Bye. Gracias por ver mi video, no olvides darle like y suscribirte.